La administración de la Bogotá Humana llega a su segundo año de gestión en medio de una arremetida mediática y política contra la gestión de la administración, con el plurito de que es una administración que no gobierna, que improvisa y que no tiene realizaciones que mostrar. En la situación actual es importante mostrar, y ustedes lo pueden hacer en la página web de la Secretaría Distrital de Planeación, viendo el informe de gestión 2013, donde hacemos de manera muy detallada y extensa una síntesis de la gestión de los 13 sectores y de las cerca de 60 entidades distritales. Yo quisiera concentrarme en 5 temas que permiten ver hacia dónde va y cómo avanza la ciudad de Bogotá en la gestión del alcalde mayor Gustavo Petro. Y quiero arrancar por el tema de la protección de la vida. Bogotá Humana tiene como centro de su propuesta del desarrollo al ser humano y pretende que la prioridad del gasto se concentre en la vida y en la posibilidad de mejorar las condiciones de la población más vulnerable de la ciudad. Y quisiera arrancar diciendo que el año pasado cerramos la tasa de homicidios con una cifra histórica, 16.7 por cada 100.000 habitantes, debido a las medidas tomadas desde la primera semana de la administración de la Bogotá Humana, el desarme ciudadano, y a medidas que tienden a regular el consumo de licor en fechas que son críticas para la vida, especialmente de los jóvenes, que son los más puestos en condición de riesgo en la ciudad. Pero estos resultados con relación a la protección de la vida se extienden también en materia de la reducción de la accidentalidad vial, que el año pasado permitió reducirse en un 15%, lo que significa que efectivamente en el 2012 teníamos aproximadamente 571 víctimas y el año pasado tuvimos un promedio de 480 víctimas de accidentes de tránsito. En términos de las estadísticas vitales, que son un instrumento, un indicador universal, comparable en todas las ciudades del mundo, déjenme contarles algunas cifras. En materia de primera infancia, tenemos que decir que Bogotá Humana logró atender el año pasado alrededor de 120.000 niños y niñas en diferentes modalidades de atención. Que en Bogotá el año pasado, en materia de mortalidad infantil, se salvaron 297 vidas. Tuvimos tan solo en el 2013 986 casos de niños fallecidos, y cuando arrancamos la administración en el año 2011 teníamos 1.283 vidas sacrificadas por temas de nutrición, de salud, etc. En materia de mortalidad en niños y niñas menores de 5 años, podemos decir que en el año 2013 salvamos la vida de 325 niñas y niños. Pasamos de 1.463 niñas y niños que perdieron su vida en el 2011 a 1.138 en el 2013. En el tema de mortalidad perinatal, pasamos de 3.843 personas muertas en el año 2011 a 1.494, es decir, se salvaron 2.349 vidas. Y así podría continuar en materia de salud, por ejemplo, diciéndoles que en mortalidad materna tuvimos el año pasado la reducción más importante en Colombia en una década,
y solo tuvimos 24 muertes de mujeres por la situación de mortalidad materna. También déjeme anotar que en el caso de la desnutrición infantil, en el año pasado tuvimos 0 casos y podemos decir que durante 2014 vamos rumbo a la eliminación de la mortalidad por desnutrición. Todo esto significa salvar vidas. Además de esto, tengo que decirles que salvar vidas significa una relación con el tema de la vida animal, que para nosotros es tan importante. El año pasado, y es la primera vez que se llevan estas estadísticas, se aplicaron alrededor de 340.000 dosis antirrábicas, 241.000 para caninos y 97.000 para felinos, y 2.134 animales de compañía fueron entregados en adopción. Además, déjeme recordarlo, de la eliminación de las corridas de toros, porque expresan una agresión violenta contra los animales. Un segundo aspecto de resultados concretos es el que yo denomino de oportunidades y capacidades para la vida. Proteger la vida es también brindar condiciones para que las personas tengan la posibilidad de acceder a educación, a salud, a protección infantil y a otras condiciones para que cada persona despliegue sus capacidades, teniendo oportunidades que le brinde el Estado para desarrollarse. Y en ese sentido hay varios elementos que quisiera anotar. En términos de infancia, ya anoté, el año pasado tuvimos una cobertura muy amplia. Separamos la educación, la atención de 0 a 2 años en integración social y arrancamos desde el año pasado la educación inicial suministrada por la Secretaría de Educación desde los 3 años de vida. De tal manera que el año pasado ya 62.000 niños y niñas arrancaron su ciclo de educación temprana con condiciones de seguridad, de infraestructura, de alimentación en establecimientos públicos pertenecientes o mediante la educación en concesión de la Secretaría de Educación. Es de anotar que otro programa que hemos arrancado y que tiene que ver con mejorar la calidad de la educación tiene que ver con un programa que denominamos 40 por 40 y que consiste básicamente en que alrededor de 126.000 estudiantes en colegios públicos distritales pasan de una jornada de 30 horas a una jornada de 40 horas, con un elemento muy importante, y es que tanto en la educación inicial como en la jornada de 40 horas, 40 semanas al año, hay una incorporación del arte, la cultura y la ciencia como elementos de fortalecimiento de la calidad de la educación pública. Además de estos dos programas, quisiera señalar algunos resultados en términos prácticos. Uno que para nosotros es muy importante, y es que el año pasado en las pruebas Saber 11 administradas por el ITFES, el 60.2% de los colegios públicos de Bogotá que presentaron la prueba Saber 11 se ubicaron en el nivel muy superior, y en términos globales cerramos la brecha de diferencia entre el resultado de la educación pública y el resultado de la educación privada. En el año 2011 los colegios oficiales estaban en el 57.1, mientras los colegios privados se encontraban en el 79.0%. En el año anterior nos encontramos con que los colegios públicos estaban en el 60.2 y los colegios privados en el 77, es decir, se redujo la brecha. Y adicional a la reducción de la brecha, tenemos que la tasa de deserción en la educación pública bajó al 2.7. La meta para el 2016 que nos hemos fijado es del 2.4, mientras que a nivel nacional se mantuvo en el 4.3. Igualmente, la tasa de reprobación en los colegios oficiales
que estaba en el 2010 en el 10%, la logramos bajar al 7.2%, lo que significa que estamos en un franco ascenso en términos de la calidad de la educación pública. Con relación al tema de alimentación escolar, quiero anotar que en el 2013 742.000 niños tenían acceso a alimentación escolar brindada por la Secretaría de Educación del distrito. De hecho, abrimos 11 restaurantes escolares adicionales el año pasado. Quisiera anotar que el año pasado se abrieron 36 centros de atención a los niños que llamamos acunares para atender 4.430 niños nuevos. E igualmente quiero anotar que abrimos 6 jardines que los llamamos casas de pensamiento, que son jardines donde pueden ir los niños y las niñas, hijos de los grupos indígenas que habitan la ciudad, y recibir una educación preescolar en su lengua, con su cosmovisión, de tal manera que puedan mantener y garantizar la pervivencia de estos grupos que en la ciudad son víctimas de la violencia producto del desplazamiento por el conflicto armado. Igualmente quiero destacar que en el 2013 1.005 equipos de salud conformados por médicos, enfermeras, asistentes, psicólogos, trabajadoras sociales, etcétera, atendieron a 2.924.000 personas pertenecientes a 941.000 hogares bogotanos de estrato 1, 2 y 3, donde se atendió en su casa, en su sitio de residencia, y se les hizo un seguimiento en materia de salud preventivo, esquema de vacunación, temas de hipertensión arterial, temas de nutrición, etcétera, etcétera, en un esquema claramente que se opone a la Ley 100 y que garantiza el derecho, el acceso a la salud directamente en la residencia de las personas. Quisiera pasar ahora a otro tema que yo denomino el tema del mejoramiento de los ingresos para las familias. El año pasado, en Bogotá, se puso en plena marcha el programa de mínimo vital. 681.800 hogares en Bogotá tienen garantizado 6 metros cúbicos de agua. Y esto es muy importante. Esto significa que aquellas familias en Bogotá que por la condición de su vulnerabilidad, porque pierden el empleo, porque se encuentran en condiciones muy difíciles, no tengan para pagar la factura del agua, pueden contar con la gratuidad mensual de 6 metros. Esto significa un ahorro en estrato 1 de 8.000 pesos y en estrato 2 de 15.000 pesos aproximadamente en cada factura del agua. Para la ciudad le representa un costo anual de 57.000 millones de pesos, es decir, un costo en solidaridad, en reconocimiento de que el agua es un derecho y de que hay que garantizarlo de manera universal, pero con especial atención a la población más vulnerable. Debemos recordar un hecho que pasa desapercibido. La última fecha en que se subió la tarifa de Transmilenio correspondió al 29 de diciembre del año 2011, y este incremento tomó cuerpo el 1 de enero del año 2012, con lo cual recibimos el Transmilenio con una tarifa de 1.750 pesos las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Hoy, 2 años después, 2 años y medio después casi, la tarifa del Transmilenio bajó. Tenemos de lunes a sábado una tarifa en las horas pico de 1.700 pesos y una tarifa en las horas valle de 1.400, y los días domingos la tarifa vale 1.400. Esto significa disponer para las familias de ingreso en cuanto no tienen que gastar estos recursos. Esto tiene que ver con un elemento muy importante adicional que corresponde a que aproximadamente 445.000 personas se beneficiaron, usuarias de
Transmilenio y del componente del SITP se beneficiaron con tarifas diferenciales, por ejemplo, personas en condición de discapacidad, personas adultas mayores y personas que bajo otras condiciones reciben subsidio. Y esto es muy importante porque estamos garantizando que las personas puedan usar un medio de transporte, dado que la última encuesta de movilidad hecha en el 2011 mostraba que por lo menos el 50% de los desplazamientos que se hacían en Bogotá se hacían a pie, y muchos de ellos se hacían a pie porque la gente no tenía los 1.700 pesos para pagar el Transmilenio. Durante el año 2012 Bogotá redujo la inequidad. Esto es un hecho muy importante. Todas estas medidas, que son resultados concretos de la administración, se ubican en un esfuerzo por reducir la pobreza y por mejorar la equidad en la ciudad. Podríamos continuar situando la dimensión económica de la ciudad, señalando que el año pasado, contrario a lo que todos los especialistas y muchos forjadores de opinión señalan, Bogotá vivió un año en materia económica excepcional. El comportamiento de la tasa de desempleo es histórico, cerramos con un 9.5%, somos la ciudad del país que más empleo formal crea, es decir, con prestaciones sociales, cotizaciones al servicio de salud, y somos una ciudad que en materia de atracción de inversiones y en materia de competitividad se ubica muy bien. En un estudio realizado por la Universidad del Rosario nos coloca de quintos en un ranking de las mejores ciudades latinoamericanas, por encima de ciudades como México, etcétera, etcétera. Quisiera terminar este tema del balance de la administración señalando la preocupación por la recuperación de ríos y quebradas, el tema de la adopción del plan de ordenamiento territorial como una medida tendiente a reordenar el modelo de ciudad, cerrar la expansión de la ciudad sobre el suelo urbano y sobre el suelo de protección natural, y promover la revitalización de nuestro centro ampliado. Por último, señalar que hemos recuperado lo público, que las empresas públicas de Bogotá empiezan a tener un comportamiento destacado. La empresa de teléfonos de Bogotá, que venía en un pleno marchitamiento rumbo a la privatización, es hoy una empresa con un desarrollo tecnológico que permite prestar servicios de telefonía móvil 4G, de televisión digital, de cableado por toda la ciudad en materia de alta tecnología, con unas acciones subiendo, con una rentabilidad en la empresa de energía, en el acueducto, en la empresa de teléfonos muy valiosa. Y sobre todo, recordando que el fundamento de Bogotá Humana es poner el interés general, el interés colectivo de los ciudadanos como eje central de la política pública. Cero tolerancia con cualquier forma de corrupción, transparencia y el interés general como vector orientador de la administración pública del distrito. Para analizar la problemática de movilidad en Bogotá, permítanme comenzar comentando lo siguiente. En el año 2002, Bogotá tenía 509.930 vehículos particulares. En el año 2012 teníamos 1.290.000 vehículos particulares. Es decir, en tan solo 10 años el número de vehículos particulares se duplicó. Muy seguramente esta duplicación responde a las medidas como el pico y placa, que estimularon entre el 2002 y el 2012 el uso y la compra de un vehículo adicional por muchas familias de Bogotá. Sin embargo, tal vez esta no es la problemática más grave. En el año 2002 teníamos 16.397 motos. En el año 2012 teníamos 328.000 motos, es decir,
duplicamos por 20 el número de motos. Al mismo tiempo, incrementamos el tiempo promedio de desplazamiento, que en el 2002 estaba en 50 minutos, lo pasamos al 2012 a 72 minutos. Y la velocidad promedio de desplazamiento de los vehículos, que estaba en 30 kilómetros, se redujo a 23.2 kilómetros. Esta fue la situación con que la administración de la Bogotá humana se encontró al arrancar su gestión, que podría decirse las ciclovías, las rutas de Transmilenio en la situación que no podemos olvidar de la 26, una troncal de Transmilenio en plena complicación, sin terminar, con todos los líos de la contratación, del cartel de la contratación, donde hoy sabemos que estaban vinculados muchos de quienes en estos 2 años han obstruido desde posiciones políticas y empresariales la gestión de la Bogotá humana. Lo que esta administración hizo fue iniciar un arduo y tortuoso proceso con el Consejo de Bogotá. Desde el 2002 hasta la aprobación del acuerdo de endeudamiento pasaron casi 2 años, y el Consejo de Bogotá, ese consejo que hoy nos reclama porque no hemos resuelto el problema de movilidad, no aprobó el proyecto de acuerdo 301 que le presentamos en noviembre de 2012, solicitando 4.3 billones como meta de endeudamiento, el proyecto de acuerdo 094 del 2013, presentado en abril, por el mismo valor, el proyecto de acuerdo 117, que finalmente fue el que se aprobó en el mes de septiembre de 2013. Es decir, esta administración, a pesar de haber acudido al Consejo de Bogotá solicitando la aprobación de las obras del cupo de endeudamiento que fueron aprobadas por el Consejo en el mes de mayo del 2012 al aprobar el plan de desarrollo distrital, el Consejo nos negó por más de 1 año los recursos. De manera que quiero situar para que la ciudadanía haga una evaluación clara de quienes han tenido también una responsabilidad en que no se haya avanzado en las obras. Sin embargo, hay que decir que en este momento el contrato de ingeniería de detalle para la construcción de la primera línea del metro está en cerca de un 60% de ejecución. Ya tenemos definidas dónde van a quedar las 27 estaciones de la primera línea de metro. Tenemos en pleno desarrollo los estudios de suelos para ubicar y definir el tipo de obra que se requiere en cada estación, un diseño previo de las estaciones y un avance muy importante en otros detalles del metro. Estamos culminando los estudios y diseños de 2 metrocables, dos cables aéreos, el cable aéreo de Ciudad Bolívar y el cable aéreo de la localidad de San Cristóbal. Simultáneamente se están desarrollando los estudios para la troncal de la avenida Boyacá, con una novedad importante que yo quiero anotar. Estamos planteando hacer troncales de Transmilenio solamente por los carriles centrales, no haciendo unas obras faraónicas que le cuestan un montón de dinero, modificando la totalidad de los corredores de alta movilidad, como el caso de la Caracas o el caso de la 10ª, donde el diseño de la obra hace inocuo un carril y le deja muy reducido el paso a los vehículos particulares. Pero también en materia de movilidad debemos recordar que esta administración culminó la troncal de la calle 26, que debemos recordar la encontramos con problemas en el contrato inicial con los NULE, en el contrato adicional que se firmó con Conalvías, de manera que culminamos la obra, culminamos la troncal de la carrera 10ª. Hay que anotar que después de por lo menos 5 años, esta administración, en acuerdo con la gobernación de Cundinamarca, puso fin al Transmilenio de Soacha, y que podríamos decir hoy es víctima de su
Éxito en el sentido en que permite que familias y personas desde Soacha hasta Corferias tengan un trayecto de aproximadamente 30 a 35 minutos en un costo de 1.700 pesos o 1.400, cuando antes tenían que gastar mínimo hora y media, 2 horas, con un costo de por lo menos 1.800, 3.600 pesos. También debo anotar que terminamos el puente vehicular de la calle 106 entre NQS y Carrera 11, la estación Universidades, el portal Usme con el portal Dorado, en fin. Con relación al tema de basura cero, lo primero que hay que anotar es que Bogotá Humana atendió, acató el auto 275 de la Honorable Corte Constitucional, que ordenaba a la administración distrital incorporar a los recicladores de oficio en el esquema de basuras de la ciudad. No fue una decisión arbitraria, improvisada o que no tuviera un nivel de previsión por parte de la administración. Por el contrario, hay que anotar que la Corte Constitucional en el año 2011, en diciembre, había tumbado la licitación hecha por el gobierno de Samuel Moreno porque no había garantizado la participación en el esquema de basuras de la población recicladora en Bogotá. El esquema es un esquema mixto, un esquema donde hay una empresa pública, Aguas de Bogotá, que recoge la basura en un 52%, y unas empresas privadas que continúan recogiendo las basuras en la porción restante. Pero lo importante de destacar acá es que iniciamos una transformación de orden cultural, una transformación muy importante que han dado la mayoría de ciudades desarrolladas del mundo, y es que los residuos sólidos son un recurso muy valioso, y hasta la entrada y puesta en marcha de este esquema por Bogotá Humana, la basura se botaba en promedio alrededor de 6.500 toneladas cada día en el relleno sanitario Doña Juana, relleno que entre otras cosas tiene una vida limitada. Lo que planteamos es un esquema que ya puede presentarle a la ciudadanía resultados concretos, visibles, tangibles, que son de la siguiente naturaleza. En el 2013 recogimos 137.000 toneladas más, casi 140.000 toneladas más que en el 2012. Es decir, el nuevo esquema de basuras donde participa la empresa pública permitió recoger más basura en un año, pero la recogimos a un costo inferior, 29.293 pesos menos por cada tonelada recogida. Es decir, que se facturó a los hogares bogotanos 47.884 millones de menos. Podríamos decir en términos muy sencillos, recogimos más basuras y la recogimos por menos precio. Pero el beneficio para la ciudad no solamente fue este, fue que ya en el primer año pudimos tener 54.000 toneladas de residuos potencialmente reciclables puestos en operación. Podemos decir que el año pasado la ciudad le reconoció 4.826 millones a los recicladores, y que tenemos ya un censo de personas que realizan una actividad digna y muy importante para la ciudad, que asciende a 13.757 personas que se desempeñan como recicladores de oficio. Esto es muy importante anotarlo en términos de que estamos adelantando una transformación cultural que pasa por la recuperación, la clasificación en la fuente en cada una de las viviendas. Se ha hecho un extenso proceso de sensibilización, de buscar que niños y niñas en las escuelas, colegios públicos y privados empiecen a adoptar una cultura del reciclaje, una cultura de ver los residuos sólidos como un recurso potencial y no como algo desechable que se tira.
Por lo demás, estamos en un proceso donde se recogen unos derivados, la planta que permitirá tener gas metano en el relleno sanitario y otros subproductos muy importantes en términos de reconocer que la segunda fuente de contaminación de la ciudad es el relleno sanitario de Doña Juana. Y si no logramos contrarrestarlo, pues va a tener unos efectos sobre la ciudad muy importantes.